Amado y amada de Dios, vivimos en un mundo lleno de muchas cosas que nos causan dolor, sufrimiento. Y a pesar de ser cristianos y tener la mejor visión de Dios, eso no nos hace excepto de vivir los estragos que ha dejado el pecado en este mundo, en esta tierra. Cuando las cosas se vuelven muy dolorosas, algunos rechazamos a Dios de muchas formas. Otros nos vemos tentados a cambiar nuestra visión de Dios al punto de imaginar todo tipo de cosas malas de Él. Para el estudio de esta semana, tengamos presente 3 preguntas. La primera, ¿qué concepto podemos tener de Dios cuando nos somete o permite que seamos sometidos a duras pruebas? La segunda, ¿cuál fue el resultado de estas pruebas en personas como Abraham o Job? ¿Qué ocurrió con el pueblo de Israel cuando fue sometido a ellas? La tercera, ¿qué puede ayudarnos a pasar por estos crisoles y salir victoriosos sin que esto distorsione nuestros pensamientos acerca de Dios? El título del estudio de esta semana, Calor Extremo. Bienvenidos a este resumen en cinco secciones. La sección número 1, Abraham en el crisol. El libro de Génesis, en el capítulo 22, el versículo 2, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La Biblia dice que esto fue una prueba por Dios. Bien, ¿qué tenía Abraham que demostrar? ¿O simplemente quería que Abraham aprendiese una lección? La prueba de Abraham fue la más rigurosa que pudiera haberle ocurrido o sobrevenido a un ser humano. Si Abraham hubiese fracasado en ella, nunca hubiera pasado a la posteridad como el padre de los fieles. Si Abraham se hubiera desviado de la orden de Dios, el mundo hubiera perdido un ejemplo inspirado de fe y obediencia sin reserva. Dios tenía el propósito de que la ofrenda de Isaac prefigurara el sacrificio de su hijo. Isaac fue un símbolo del Hijo de Dios que fue ofrecido como sacrificio por los pecados del mundo. Dios deseaba impresionar en Abraham el evangelio de la salvación para el hombre. Familia, toda la agonía que sufrió Abraham durante esa oscura y terrible prueba tenía el propósito de impresionar profundamente en su entendimiento el plan de redención para el hombre caído. Lo cierto es que Abraham conocía la voz de Dios, obedeció por fe y aprendió más sobre el amor y la salvación de Dios. Vamos a la sección número 2. El Israel rebelde. El libro de Oseas, en el capítulo 1, versículo 2, nos comenta: dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria
e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. La historia de Oseas tiene algunas lecciones importantes. Su esposa se va, huye y tiene hijos con otros hombres. Por lo tanto, le era infiel a Oseas. Pero Dios llama a Oseas para que recupere a su esposa y le demuestre nuevamente su amor a pesar de sus malas acciones, a pesar de sus infidelidades. Familia, esta historia presentaba la relación de Israel con Dios. Los israelitas habían dejado a Dios y se estaban prostituyendo espiritualmente con otros dioses. Pero a pesar de todas las acciones malas, a pesar de sus infidelidades, Dios todavía los amaba y quería mostrarle su amor. El Señor no abandonó a Israel sin hacer primero todo lo posible para hacer que volviera a serle fiel. Por lo tanto, Dios permitió que sufrieran diversas pruebas. Pero fijémonos los métodos que Dios utilizó para hacer volver a Israel nuevamente. En el libro de Oseas, en el capítulo 2, de los versículos del 2 al 10. Primer método, envió sequías para que pasasen sed. Segundo, le rodeó de espinos y de dificultades. Tercero, le quitó el trigo, la lana, el lino que ofrecían a los Baales. Y cuarta, Dios si no cambiaban, haría cesar todo tipo de gozo de ellos. Amados, a pesar de nuestras falencias y posibles infidelidades de nuestra parte para con Dios, Dios quiere que reconozcamos que Él nos ama y nos bendice y que solamente podemos ser felices realmente es a su lado. Familia, Dios siempre está obrando para conducirnos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Vamos a la sección número 3. Sobrevivir mediante la adoración. El libro de Job, en el capítulo 1, los versículos del 20 al 21, la palabra de Dios nos dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En nuestro mundo hay maldad, pero no todo sufrimiento es resultado de una conducta perversa de nosotros. Se nos presenta a Job como un hombre quien el Señor permitió que Satanás afligiera. Ahora, ¿por qué Dios provoca este sufrimiento? Es que es justo cuando permite que Satanás provoque tanto mal. Es la pregunta que quizás no nos hacemos. Pero podemos relacionar o responder a una situación así de dos formas o de dos maneras. Primero, nos amargamos y rechazamos a Dios. O segundo, nos aferramos a Dios
con todas nuestras fuerzas. Job reacciona de una manera que nos muestra su forma de adoración hacia Dios. Y lo vemos en el libro de Job, en el capítulo 1, en el versículo 20 al 21. Menciona 3 formas en la que consistió su adoración en cuanto a la situación que estaba pasando Job. La número 1, desnudo salí y desnudo volveré. Aquí Job acepta que no tiene nada, que no tiene derecho a nada. Y la segunda, Jehová dio, Jehová quitó. Él reconoce que Dios tiene el control de toda su vida. Y la número 3, sea el nombre de Jehová bendito. Afirma que su fe en la justicia de Dios es fiel. La sección número 4, sobre cómo sobrevivir gracias a la esperanza. En el 2 de Corintios, en el capítulo 1, de los versículos del 8 al 9, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El apóstol Pablo, como escogido por Dios, había soportado más que la mayoría de la gente. Pero él no se doblegó, sino que creció en alabanza hacia Dios. En el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 11, de los versículos 23 al 28, comenta, ahí vemos nosotros una lista de padecimientos que vivió el apóstol Pablo. Y en medio de todo lo que él vivió, él se sentía consolado por Dios en las pruebas y sabía que esto le permitía consolar a otras personas que estuvieran pasando por situaciones o experiencias similares. En 2 de Corintios, en el capítulo 1 al 4, él nos dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mi querida familia, los que han soportado los mayores sufrimientos son frecuentemente quienes proporcionan mayor consuelo a otras personas que viven situaciones extremas, situaciones dolorosas. Vamos a la última sección, que es la sección número 5, calor extremo. El libro de Isaías, en el capítulo 43, en el versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Que Dios nos someta a calor extremo puede hacernos dudar de su carácter justo y amante, pero no deberíamos dudar de los motivos de Dios, de su amor, aunque no los comprendamos, ni tampoco debemos dudar de su protección y cuidado para con nosotros. En 1 de Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, hay una hermosa promesa para nosotros en cuanto a este tipo de situaciones o pruebas que vivamos en nuestras vidas. No os ha sobrevenido
ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Familia, podríamos resumir los crisoles que hemos aprendido acerca de Dios de tres maneras o de tres formas. La número uno o la primera, Dios no pretende destruirnos a nosotros, sino nuestro pecado. La segunda, Dios no quiere nuestro sufrimiento, sino que crezcamos y seamos más puros. Y la tercera, Dios nunca nos dejará solos, sino que cuidará de nosotros siempre, siempre. Que Dios te siga bendiciendo, amado y amada, y comparte esperanza compartiendo promesas de vida.